Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1082 del manga, el cual se suma a reaccionar a él. Si no lo habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha gustado bastante. Al fin y al cabo, con respecto a Cross Guild, Oda está llevándolo en una dirección que es la que me esperaba y que sinceramente me encanta. Con respecto a Buggy nos ha mostrado una profundidad que en lo absoluto me esperaba por parte de este personaje y hemos tenido un final que nos mete un poco de hype para finalmente saber qué narices ocurrió en ese evento tan importante hace 200 capítulos. Por lo tanto, aunque no considero que sea un capítulo épico, quizás a excepción de alguna declaración que ha habido un poco suelta por ahí, sí que me parece que es un capítulo bastante completo. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado Vayamos a por él y hagamos lo nuestro comienza de una manera realmente curiosa, con el narrador informándonos de la muerte de T-Bone, un vicealmirante de la marina muy querido tanto por sus compañeros como por los civiles, noticia por ende que conmocionó a gran parte del mundo, aunque no tanto como si hubiesen revelado la causa de su muerte, la cual averiguamos cuando Oda nos mueve al cuartel general de la marina con Sengoku y Tsuru, quienes comentan que aunque todavía no han sido capaces de localizar al asesino, lo que sí saben es que era un pueblerino cualquiera y que ahora su familia debe de vivir mucho más feliz que antes y de manera bastante cómoda. Al fin y al cabo llevó a cabo ese acto tan atroz por cobrar la recompensa que Cross Guild ponía sobre la cabeza de T-Bone, lo que indigna muchísimo a Sengoku más por Cross Guild que por el civil asesino, ya que tal y como comenta Tsuru, entiende que ahora que los marines tienen recompensas por sus cabezas, no solo los piratas van a acabar queriendo matarles, sino que también cualquiera que necesite ese dinero, como era el caso del asesino de T-Bone al pertenecer al reino Pepe, reino en el que más de 1 millar de personas mueren al año por hambre, terminando por añadir ambos marines que definitivamente han subestimado a Buggy. Con su astucia les ha puesto contra la pared, ya que muchos marines no van a verse capaces de defender y arriesgar sus vidas por gente que saben que en cualquier momento pueden matarles, llegando a la conclusión de que deben de acabar con Cross Guild lo antes posible para que no se reduzca más la moral de sus hombres y deje de debilitar la marina. Tal y como he comentado en la introducción del vídeo, me alegra mucho comprobar que Oda no vaya a desperdiciar el concepto de Cross Guild simplemente encargándose de crear unas situaciones cómicas y alguna que otra épica con la combinación de piratas tan curiosa que tiene, sino que sí haga esto, pero que realmente también dé uso al enorme trasfondo que puede llegar a tener esta organización y aún mayor impacto que puede tener en el mundo, quizás incluso a la altura del ejército revolucionario, porque al fin y al cabo lo que está logrando Cross Guild mediante sus deseos de acabar con la marina es poner a civiles que quizás no se veían capaces de hacer frente al gobierno mundial por vivir en la pobreza extrema y por lo tanto no tener la capacidad de acabar con un ente tan grande, o simplemente ni siquiera tener ese deseo porque lo único que tenían en mente era sobrevivir el día a día junto a su familia. Lo que está logrando es ponerles en contra del gobierno mundial, quizás de manera un poco indirecta, aunque de manera activa, ya que al fin y al cabo, para hacer frente a la extrema pobreza causada precisamente por la corrupción del gobierno mundial, ahora se les ha abierto la posibilidad de matar a marines mediante el asesinato a marines. Logran dinero para poder sobrevivir y a su vez lo que están causando es que el gobierno mundial pierda fuerza militar. Es decir, lo que el ejército revolucionario no era capaz de hacer mediante la reclutación, lo está logrando Cross Guild a través de actos mercenarios. Por lo tanto, si sumamos también a todo lo que ha ido haciendo Luffy, se está juntando que gran parte del mundo se está poniendo en contra del gobierno mundial. Y eso es algo que me emociona muchísimo, ver cómo se está construyendo también para en unos futuros capítulos
capítulos, dentro de decenas, o puede que dentro de cientos capítulos, ver esa conclusión tan interesante que va a ser la caída del actual gobierno mundial. Por cierto, también en relación con esta primera parte del capítulo y más concretamente con T-Bone, hay una pequeña teoría que probablemente no vaya a ser confirmada o desmentida jamás, pero que tiene muchísimo sentido y que hace que este inicio de capítulo sea mucho más crudo de lo que podría llegar a parecer, ya que resulta que T-Bone, en uno de los diálogos que dijo entre el arco de Water 7 y el de Enies Lobby, comentó que haría cualquier cosa que estuviese en sus manos para ayudar a otro, incluso si eso significase destruir su propio cuerpo. Es decir, si tenemos esto en cuenta y el hecho de que su asesino es un pueblerino cualquiera que vemos justo ahora, que claramente por apariencia no tiene pinta de tener las capacidades de matar a un marine y muchísimo menos a un vicealmirante, huele muy fuertemente a que en verdad lo que ha ocurrido aquí es que T-Bone se suicidó o permitió que el pueblerino le matase para poder tener una vida mejor para su familia. Es decir, es un auténtico héroe tal y como la gente le consideraba y un final muy jodido para su vida, pero joder, a su vez que puede llegar a ser recordado por todo fan de One Piece si en algún momento se confirma que eso es lo que llegó a ocurrir. Por cierto, también esto evidentemente no es algo de lo que yo me diese cuenta, sino que lo leí ayer por Twitter en un tweet de Arthur. Es una pasada lo que sabe de One Piece y de todo lo que recuerda, pero muy loco esto, de T-Bone, sobre todo cómo se acabe confirmando, aunque tiene toda la pinta del mundo de que así es. Regresando con el capítulo, para terminar este frente abierto, vemos cómo Sengoku le pregunta a Hina si sabe dónde se encuentra Garp, respondiéndole esta con total tranquilidad que hace un par de días le dijo que se iba a ir a rescatar a Koby, añadiendo que probablemente lo haya hecho acompañado de Sword y por lo tanto de Kuyaku, así que ya deben de encontrarse en la isla Hachinosu, lo que deja tanto a Sengoku como a Tsuru completamente en shock, y eso que le conocen de casi toda la vida, pero bueno, supongo que es difícil acostumbrarse a las habituales locuras de los Monkey D. Moviéndonos a la isla Karaibari es como entramos al segundo frente abierto de este capítulo, protagonizado mayormente por Buggy, quien está felicitando a un pobre hombre, literal y figuradamente, por haber matado a T-Bone, agradeciéndole a su vez el pobre hombre que haya cumplido con su parte del trato y ya le haya enviado el dinero a su familia, mientras mantiene sus hombros encogidos y agarra fuertemente con sus manos su sombrero como si no se sintiese del todo cómodo tanto por lo que ha hecho como por el lugar en el que se encuentra ahora mismo, respondiéndole de vuelta a Buggy que por supuesto que le iba a pagar. Al fin y al cabo ha eliminado a un vicealmirante de la marina, lo que le convierte en una infame celebridad que ha generado un gran pánico dentro de la propia marina. Así que a partir de ahora debería de tener cuidado, ya que si le encuentran seguro que le querrán cortar la cabeza, respondiéndole de vuelta al pobre hombre que mientras su familia deje de pasar hambre y pueda vivir de manera digna le da igual lo que le pase, incluso si eso implica no volver a verles jamás. Situaciones que Buggy aprovecha para reclutarle para su banda pirata, idea que no parece hacerle mucha gracia al pobre hombre, pero por la que parece dejarse llevar al sentirse empujado hacia ello por todos los subordinados de Buggy que no paran de adular a su capitán. Mientras todas estas alabanzas hacia Buggy continúan, de repente otro de sus hombres entra en escena para informarle que el barco de Cross Guild ya ha sido construido completamente, barco que Buggy pidió tanto a Mihawk como a Crocodile que le dejasen hacer al tener muy buenos carpinteros bajo sus órdenes, y barco que para sorpresa de nadie, excepto parece que para el propio Buggy, Crocodile y Mihawk, tiene en su proa la figura de Buggy, lo que lleva a que el Yonko comience a cagarse encima al saber lo que se le viene encima una vez Mihawk y Crocodile lo vean, cosa que no tardan en hacer y que efectivamente lleva a que los tres solos se dirijan a la sala de reuniones, donde los dos, entre muchísimas comillas, subordinados de Buggy, han colgado la cabeza de su capitán sobre una pared tras haberle pegado una paliza.
Aprovechando que están en la sala de reuniones, Crocodile comienza a decir que la opinión pública sobre Cross Guild está siendo muy positiva, por lo tanto la marina ya debe estar comenzando a poner su foco sobre ellos, añadiendo que la utopía que buscan construir es una nación militar lo suficientemente fuerte como para poder resistir cualquier fuerza enemiga, y para ello precisamente lo que necesitan es una fuerza abrumadora, frase que viene acompañada por un breve pensamiento de Buggy que consiste en que todo esto está mal, que esta no es la vida que buscaba para él, lo que lleva a que cuando Crocodile dice que lo que necesitan para comprar esa fuerza abrumadora es riqueza y poder, Buggy le interrumpa para decirles que le da igual si le matan, pero que tiene que soltar esto. Si acaso se consideran piratas cuando optan por objetivos tan pequeños, que deberían de dejar de perder el tiempo con este tipo de tonterías. Al fin y al cabo está seguro que han escuchado sobre lo que tanto se está hablando, que Shanks finalmente se ha puesto en marcha y está haciendo su movimiento, añadiendo que tanto él como Shanks navegaron en el barco del rey de los piratas, pero ninguno de los dos fue capaz de ir a Laftel junto al resto, pasando a preguntarles qué es lo que querían hacer en su juventud, que piensen bien en ello. Él tenía tantas esperanzas puestas en Shanks que incluso abandonó su sueño. Momento en el que Oda nos mete muy brevemente en un flashback de cuando ejecutaron a Roger hace 24 años, donde Buggy está reprochando a Shanks que no vaya a cumplir lo que prometió, que una vez se separase de los piratas de Roger iría a Laftel con su propio barco y tripulación, respondiéndole el pelirrojo que ha cambiado de opinión, que por ahora no tiene interés en ir allí, aunque mantiene sus deseos de seguir siendo un pirata, frase que decepciona tanto a Buggy como para que piense que Shanks no es la persona que creía que iba a ser, el hombre que seguiría los pasos del mismísimo Roger, el rey de la siguiente generación, razón por la cual rechaza la invitación de Shanks de unirse a él, excusándose con que nunca trabajaría para un cobarde como él. Además, todavía le tiene rencor por haberle perdido su mapa del tesoro, así que de ahora en adelante serán enemigos, frase que nos hace volver al presente con Buggy diciendo que no entiende por qué ahora tras tantos años, pero que Shanks ha comenzado a moverse, y que da igual que haya sido por destino o por accidente, pero ostenta la misma posición que él. Por lo tanto, si Shanks quiere hacerlo, él también se quiere convertir en el rey de los piratas, declaración que hace entre las lágrimas más sinceras que hemos visto a Buggy soltar, para terminar por decirles con total convicción a Crocodile y Mihawk que si lo que desean es poder y riqueza, todo lo tienen allí, solo deben de ir a por él y tomarlo, el mayor tesoro que el mundo ha conocido jamás. Declaraciones que hacen tan poca gracia a Crocodile y Mihawk como para que lancen al suelo la cabeza de Buggy y se pongan en pose de batalla mientras cada uno de ellos le comentan una cosa. Crocodile que la gente dice que los títulos pueden crear una falsa sensación de superioridad, pero que nunca antes había visto a alguien que se le subiese tanto a la cabeza como para creer que puede lograr cualquier cosa, y que sin planes ni preparaciones lo que deberían de priorizar como piratas es el negocio. Y Mihawk que no se crea que puede hablarles de la manera en la que lo acaba de hacer, y que pelear a la vez contra el pelirrojo, barba negra y sombrero de paja es un sinsentido. Reproches a los que Buggy responde mientras descuelga un Dendenmushi para que toda su tripulación le escuche, con que lo único que hace falta es pillar por sorpresa a sus rivales. Al fin y al cabo en el mundo de los tesoros tan solo hay una regla, el que lo encuentra se lo queda, así que solo deben de recordar la pasión de que estas palabras que les va a decir les dará e inspirará, que todos los piratas salieron a la mar para encontrarlo. ¿O acaso es mentira y el sueño que les llevó a navegar fue otro? ¿Acaso sus almas no están llorando por tener una razón por la que vivir, sabiendo que en este mundo en cualquier momento pueden morir? Por lo tanto, deben de dejar de ser unos cobardes que se queden satisfechos con las cosas estando como están, con el status quo. Así que vayan a por lo que más desean, que él les apoyará con todo lo que tiene. Vayámonos y hagámonos con él. El One Piece es nuestro, termina por declarar Buggy, declaración que enfada muchísimo a Mihawk y Crocodile, pero que motiva enormemente a toda su banda pirata.
Sinceramente me ha sorprendido muy gratamente la profundidad que Oda le ha dado al personaje de Buggy en este capítulo, puesto que era algo que en lo absoluto me esperaba que fuese a ocurrir. Creía que iba a seguir siendo un personaje meme hasta el final de los tiempos, con quizás algún momento bastante destacable, pero para nada creía que iba a darle esas capas que le ha dado en este capítulo. De hecho, es que en el pasado hemos visto algo para mí completamente sorprendente con respecto a la relación entre Buggy y Shanks, porque al fin y al cabo, hasta ahora, cada vez que habíamos visto justo ese mismo pasado u otras situaciones del pasado de Buggy y Shanks, veíamos cómo su relación era muy similar, en verdad, a la de Zoro y Sanji, es decir, estaban muy picados y se enfrentaban continuamente, sobre todo Buggy, pero sabías que en el fondo sí que había algo de aprecio. Lo que no me esperaba es que hubiese lo que se nos ha revelado en este capítulo, que Buggy sintiese tanta admiración por Shanks, confiase tantísimo en Shanks como para, entre comillas, abandonar sus sueños y estar dispuesto a seguir a Shanks sabiendo, confiando en que él sí que podría lograrlos. Es decir, es algo curiosamente también bastante similar a la relación entre Luffy y Zoro. No exactamente igual, porque Zoro sigue teniendo un sueño muy presente, pero sí que es un personaje que me puedo imaginar que lo deje todo a un lado para que Luffy logre su sueño, para que esa persona que admira tanto logre lo que desea buscar, lo que está buscando, mejor dicho. De hecho, por algo se sacrificó en Thriller Bark, ¿no? Pues para nada me esperaba que Buggy fuese así, que hubiese una época en la que era así, y de hecho, en el fondo, joder, sigue siéndolo, y hay que ver la enorme influencia también que ha tenido Shanks en Buggy, porque fijémonos que desde que Shanks le dijo a Buggy que no estaba interesado en ir a Laugh Tale es cuando se separaron y cuando comenzaron a ser enemigos. Pero es que lo curioso aquí, o lo irónico aquí, es que Buggy tampoco parecía tener tanto interés de llegar a Laugh Tale después de que Shanks no lo tuviese. Ya ha sido ahora, a raíz de que Shanks ha comenzado a moverse a por el One Piece, cuando Buggy también ha dicho que desea ir a por el One Piece, dándonos ese auténtico momentazo que ha merecido la pena, todas las bromas y entre muchísimas comillas sin sentidos, que en verdad no lo han sido, que por los que ha pasado el personaje de Buggy para llegar hasta donde ha llegado. Me ha parecido de verdad uno de los mejores momentos de todo One Piece, y en concreto para Buggy el mejor momento de todos. Era algo que de verdad no me veía venir en lo absoluto y que, joder, dice mucho más del personaje de Buggy del que me podía esperar jamás. Por cierto, tengo muchísima curiosidad por saber qué narices va a pasar ahora con Cross Guild, porque Buggy ha metido muy en la cabeza de sus subordinados la idea de ir a por el One Piece, mientras que Crocodile y Mihawk parecen estar muy en contra de esa idea. Así que o Crocodile y Mihawk acaban cediendo porque ven que de ninguna otra manera Cross Guild se podría llevar hacia adelante, o no sé por dónde puede acabar tirando Oda, pero ya sabéis que estas situaciones las disfruto enormemente, porque la primera es algo que me gustaría mucho ver, una carrera por el One Piece entre los 4 yonkos y estando en una de esas tripulaciones Crocodile y Mihawk, y por otra parte ese misterio de no saber por dónde podría tirar Oda es una de las cosas que también más disfruto de One Piece, así que sea lo que sea, la verdad es que Oda también ha dejado este frente abierto en un muy buen punto. Llegando a la recta final del capítulo es como nos movemos al reino Kamabaka, donde Oda nos presenta a 4 nuevos personajes, a 4 nuevos revolucionarios. Bueno, nuevos para nosotros, puesto que en verdad son los vicecapitanes de las fuerzas de cada región, oeste, este, sur y norte, es decir, los subordinados más directos de Morley, Belo Betty, Lindbergh y Karasu respectivamente, Ushiano, un mink vaca, Ahiru, una mujer con un brazo izquierdo metálico con el que parece ser
capaz de disparar algo, Gambo, un supongo humano de forma ovalada, y Girón, otro humano bastante peculiar al estar comiéndose un telescopio, estando los cuatro discutiendo sobre las posibilidades de quién puede venir en el barco que tienen a la vista, y se está acercando a la isla, comprobando rápidamente que es Sabo acompañado de algunos habitantes del reino Lulusia, el reino que desapareció de los mapas hace poco, siendo lo primero que hace Sabo al pisar el reino Kamabaka, pedir a sus compañeros que cuiden de ellos y les dejen descansar, tarea de la que Belo Betty se encarga tras enterarse que todos ellos desean alistarse en el ejército revolucionario, lo que permite que el resto de los revolucionarios le den una bienvenida muy acalorada a Sabo, mostrando el enorme aprecio que le tienen, en especial Koala, quien muy enfadada intenta patearle mientras le recrimina que no se hubiese puesto en contacto con ellos antes con lo preocupados que estaban por él, respondiéndole Sabo mientras le esquiva todas las patadas que lo siente, pero que le podían pinchar fácilmente la señal del Dendenmushi y no estaba en una situación como para jugársela tanto. Además, deberían de haberse dado cuenta de la señal secreta que les envió de los 3 sonidos que les informaba que en verdad no se encontraba en el reino Lulusia, que esa era una falsa información para engañar al gobierno mundial. Y hablando del gobierno mundial, vemos como tras toda esta bienvenida, Sabo, Dragon e Ivankov se reúnen para hablar sobre ellos, siendo lo primero que comentan la tragedia ocurrida con Kuma, sintiéndolo todos pero siguiendo sin saber qué ha pasado, siendo lo único que se les ocurre que tuviese alguna orden programada de volver a Mayeyoa, pasando a preguntarle Ivankov a Sabo si ni siquiera los capitanes de cada región pueden contarles lo que les va a decir ahora, respondiéndole el hermano de Luffy que desafortunadamente no, el solo hecho de escucharlo podía poner sus vidas en peligro. Al fin y al cabo, este reverie ha sido todo un caos, y con Sabo terminando por decirles que les va a contar todo lo que de verdad ocurrió en la tierra sagrada de Mayeyoa, es como acaba este capitulazo. Recta final de capítulo muy interesante que nos presenta 4 nuevos personajes y nos hace ver cómo gran parte del reino Lulusia parece ser que fue salvado gracias a que Sabo engañó al gobierno mundial haciéndoles creer que se encontraban todavía allí cuando probablemente ya se hubiesen marchado en el barco, pero que para lo que más sirve es para darnos todas las ganas del mundo de leer el próximo capítulo y bueno, esperar que en ese próximo capítulo nos encontremos esta información tan interesante por parte de Sabo y que no nos devuelva de repente a Egghead, que ojo, es una posibilidad, al fin y al cabo. Volver a dicha isla es algo que tiene que ocurrir ya dentro de muy poco. De hecho, si no es en el próximo capítulo, a no ser que haya tantísima información por parte de lo de Sabo como para cubrir varios capítulos, yo creo que ya en 2 capítulos deberíamos de volver a Egghead, puesto que ya hemos visto bastante fuera de la isla. De hecho, prácticamente todos los frentes abiertos importantes los hemos visto ya. Así que toca cerrar la parte de los revolucionarios e intuyo que una vez eso cerrado es cuando deberíamos de volver a Egghead y ver el final que nos depara en este arco, el cual recordemos que debería de ser realmente interesante por toda la que está ahí montada. Pues hasta aquí ha dado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que es un buen me gusta, que pues a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo casi al instante cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo sean los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los de Vianas de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradeceré muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.